Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, comenzando Todo es Geopolítica, muy atentos a esta reapertura del gobierno en Estados Unidos, pendientes de los avances de Rusia, tanto en Procros como en Kupiansk. Enseguida les contamos cómo está la situación en el frente. Vamos a poner el foco un día más en Venezuela, con el US Gerald Ford que empieza a acercarse a las costas venezolanas, pero antes vamos a empezar mirando a últimas horas, exclusiva de la CNN que habla directamente de Reino Unido. Ojo con esto, Reino Unido ha suspendido parte del intercambio de inteligencia con Estados Unidos por preocupaciones sobre ataques marítimos. En concreto, según informa la CNN, Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe. Dice que no quiere ser cómplice de los ataques militares de Estados Unidos. Piensa que estos ataques son ilegales. La decisión de Reino Unido supone una ruptura significativa con su aliado más cercano y socio en el intercambio de inteligencia. Subraya el creciente escepticismo sobre la legalidad de la campaña militar de Estados Unidos en América Latina. Durante años, Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe, donde mantiene bases de inteligencia, ha ayudado a Estados Unidos a localizar buques sospechosos de transportar drogas para que la Guardia Costera de Estados Unidos pudiera interceptarlos. Esto implica que los barcos serían detenidos, abordados, su tripulación arrestada y la droga incautada. La información de inteligencia se enviaba normalmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional de Conjunto del Sur, un grupo de trabajo con sede en Florida que incluye representantes de varias naciones asociadas y trabaja para reducir el tráfico de drogas. Después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra los barcos en septiembre, Reino Unido empezó a preocuparse de que Estados Unidos pudiera utilizar esta información de inteligencia británica para seleccionar objetivos. Fuentes de funcionarios británicos indican que los ataques han causado la muerte de 76 personas y violan el derecho internacional. La interrupción del suministro de inteligencia comenzó hace prácticamente un mes. Atentos a este golpe a Estados Unidos. Reino Unido, su principal aliado, suspende parte del intercambio de inteligencia. Todo esto en un momento en el que el foco está puesto en Estados Unidos y en estas conversaciones entre republicanos y demócratas sobre la extensión de los créditos fiscales para seguros de salud. Los republicanos se comprometen a una votación y esperan que el cierre del gobierno pueda solucionarse esta misma madrugada. Varias fuentes de los republicanos hablan de una cita eso de las 6 de la tarde de allí, eso de las 12 en España, que puede solucionar definitivamente el cierre del gobierno en Estados Unidos. Por su parte, el ejército ruso decía haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en Procros y Kupiansk, además de capturar nuevas localidades en Zaporilla. Según el parte de guerra, las unidades rusas han tomado en la última jornada otros 256 edificios en Procros, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbass. En el marco de estos avances, destacamentos rusos han hecho con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Procros. Los rusos ya habían tomado esta semana Natipka, que está al sureste de dicha ciudad, importante centro, huyero y nudo de comunicaciones. Muy atentos a las últimas horas, con el foco puesto también en Venezuela. Nosotros vamos ya con los expertos, con los analistas, y tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y compañía. Tenemos a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, un placer estar aquí. Y contamos con Jesús López Almejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sergio, buenas tardes, un placer. Pues os parece, sin más dilación, empezamos con esta última hora que comentábamos, esta exclusiva de la CNN que dice que Reino Unido ha suspendido parte del intercambio de inteligencia con Estados Unidos. Dice que está preocupado por los ataques marítimos y dice, bueno, pues que piensa que están en contra de la localidad, que no quiere ser cómplice, dice literalmente, de los ataques militares de Estados Unidos. Dice que dichos ataques son ilegales, que están violando el derecho internacional y constituyen ejecuciones extrajudiciales. Jesús, si te parece, empezamos contigo. Tenemos noticia importante. Reino Unido rompe, ¿no?, con Estados Unidos, al menos, desaira, ¿no?, en este caso, Donald Trump. Querido Sergio, si lo vemos en el plano de política de Estado, más allá de los gobiernos y de las administraciones que cada cierto tiempo van a ir y van a regresar, me parece que esto es una estrategia del Reino Unido para presionar a Estados Unidos, en donde le interesa a Estados Unidos a Reino Unido que Estados Unidos colabore.
Es decir, algo así como te presiono un poco para que nos vuelvas a ayudar con lo de Ucrania, presionándote en una zona de interés vital para Estados Unidos, y porque no es la primera vez que Reino Unido coadyuvaría, ¿no?, a que Estados Unidos realice maniobras ilegales que además sean ejecuciones extrajudiciales. Lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak, y en casi todas las aventuras bélicas en donde participa Estados Unidos siempre cuenta con el apoyo, con el aval y además la materialización de botas en el territorio británicas. Pero, ¿cuál es el tema acá? Si ya nos bajamos al nivel de las administraciones que coyunturalmente están en estos momentos coincidiendo, Keir Starmer no necesariamente simpatiza ideológicamente a fondo en lo doméstico con Donald Trump y con la gente cercana a Donald Trump, como J.D. Vance o Marco Rubio o Elon Musk, que aunque parece que está distanciado de Trump, sigue teniendo un montón de acceso a recursos y a políticas del gobierno de Trump. En este sentido, pues, Keir Starmer ha sido insultado públicamente por miembros del gabinete de Trump, y en este sentido me parece que están, repito, alineando, digamos, las preferencias. Si Reino Unido le va a ayudar a Estados Unidos en Venezuela o en el Caribe en general, con inteligencia y dándole acceso a su propia información, porque no se nos olvide que Reino Unido también tiene intereses en Argentina y en las Malvinas particularmente. Entonces, Donald Trump tiene que ceder en el tema de Ucrania, en donde Donald Trump ha sido ambivalente y reticente. Así que me parece que es una posición coyuntural, estratégica, que al final de cuentas van a encontrar una solución para volver a colaborar ambos en lo que les interesa a ambos. A uno le interesa que el otro coadyuve en Ucrania y lo van a lograr, y pues a Estados Unidos le interesa el apoyo británico en esta región del mundo. Así que están, digamos, haciendo una especie de reajuste y presionándose, Sergio. Bueno, pues Reino Unido presionando, al menos intentando presionar a Estados Unidos, haciéndole esta jugada a Donald Trump. Bueno, hemos visto cómo Trump trataba a Starmer, seguro que se acuerdan, bueno, de esta firma, ¿no?, del acuerdo de paz, donde Starmer iba al atril, bueno, fue ninguneado, ¿no?, por parte de Donald Trump. ¿Qué respuesta esperas por parte de Estados Unidos, Carlos? Porque es un tema muy serio, ¿no? Lo estaba explicando Jesús. Es una presión, a lo mejor es una forma también de hacer que ayude más a Ucrania, pero Trump no se suele tomar bien estas cosas. Coincido plenamente en el análisis anterior, pero yo entiendo también que es dentro de todo ese escenario que no deja de ser un teatro, las relaciones internacionales, coincidiría con las declaraciones de Lavrov hace unas horas acerca de que todo el quehacer norteamericano en torno a la lucha contra la droga, la presión a Venezuela, no conducirá a nada bueno. Ese desmarque indudablemente del Reino Unido, del que no tenía noticia, yo lo enlazo con esto que ha dicho el ministro de Exteriores ruso. Pero por encima de todo, para mí, es ese intento de que Estados Unidos también se sume o se reincorpore mejor a todo lo que acaece en Ucrania, a apoyar los intereses del Reino Unido, que son alargar la guerra en Ucrania, no permitir que, si luego seguramente hablaremos de la cuestión de Ucrania, de cómo Ucrania está al borde del precipicio, de cómo esos intentos europeos y del Reino Unido principalmente quieren alargar ese conflicto. Pero también, por encima de todo, también hay que contemplar, o también se puede vislumbrar esta cuestión acerca de cómo parte de la comunidad internacional, pues ese socio indispensable y siempre fiel que es el Reino Unido, hasta ese socio pues pone en solfa el quehacer de Estados Unidos en la zona del Caribe, que yo creo que a nadie le interesa que se llegue a calentar la situación como se está calentando. Esta reacción del Reino Unido y las declaraciones de Rusia acercan mucho más la posibilidad, que yo creo que no se va a producir, pero que sí acercan la posibilidad, o que entendamos que estamos muy cerca de un conflicto con Venezuela que no le convendría absolutamente a nadie, y que yo sigo creyendo a día de hoy que no se va a producir, por mucho que parezca que estamos tan cerca. Yo creo que es una cuestión cosmética del Reino Unido, un farol, si se quiere, para ser correspondido en otras cuestiones y principalmente en la cuestión de Ucrania.
Bueno, pues Reino Unido que sube la apuesta que de alguna forma, bueno, pues da a Trump con su propia medicina, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las amenazas de Trump, no estamos acostumbrados a países que amenazan a Estados Unidos. Eduardo, ¿qué opinas de esta jugada de Reino Unido y qué esperas también por parte de Trump, que no se toma bien las amenazas? Hay que tener en cuenta que Reino Unido ha sido, de todos los países, el que más decididamente ha apostado por el apoyo a Ucrania desde hace mucho tiempo, años. Ha formado a sus cuadros militares, les ha facilitado ayuda de inteligencia, incluso ha colaborado, o al menos así se estima por algunas fuentes casi secretas, en algunos golpes de mano bastante atrevidos. Tanto se hablaba de su colaboración en el caso del Nord Stream como en el caso del hundimiento de algún buque ruso en aguas del Mar Negro. Quiere forzar a Estados Unidos a una actitud más activa, más beligerante en Ucrania, en un momento en donde estamos pues a las puertas de que se derrumbe la defensa en Kursk, ¿no? Pues puede indudablemente que haya bastante de eso, aunque Estados Unidos es partidario de seguir estableciendo un tipo de ayuda que le suponga un beneficio significativo en la venta de armas a Europa y que estos a su vez se lo cedan a Ucrania. Hay otra variable que ha señalado Carlos, me parece muy interesante, y es la del Caribe. Y es que Reino Unido pues sigue pensando que tiene algo que hacer en el Caribe. Ha tenido ahí colonias, sigue teniendo enclaves, ¿verdad? Y eso de que en el Caribe le ha salido un policía que es Trump, pues no es algo que le parezca muy bien, siempre y cuando más aún diría yo, más que siempre y cuando, más aún si no tiene en cuenta la opinión del Reino Unido a la hora de actuar. Sigo pensando que el telón de fondo de todo este conflicto son los intereses mineros en oro y petroleros de la zona en disputa entre Guyana y Venezuela, en donde yo pienso que en ese río revuelto, pues ganancia de pescadores, el pescador Trump está absolutamente decidido a imponer su fuerza, ¿no? Y, lógicamente, pues a un poder económico como es el de la City de Londres, pues todo esto le suena a no me quiero quedar fuera de toda esta aventura, porque ese es el verdadero, creo, motivo por el cual Estados Unidos está haciendo tantos aspavientos en la zona, no solo por establecer gestos que demuestren a las alternativas a la hegemonía, como son Rusia y China, que él sigue siendo el que decide lo que ocurre en el mundo, sino sobre todo pensando a futuro, pensando en el control de esos inmensos recursos que están debajo del mar y también bajo la tierra de una zona en conflicto. Bueno, pues hablando de conflictos y atentos a este choque, a este chantaje de Reino Unido, os quiero preguntar pues por uno de los motivos, ya no solo de estos movimientos de Reino Unido, sino también de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a poner el foco en Ucrania y os quiero preguntar una vez más por la situación en Pokrovsk y en Kupiansk. Hemos contado ahora, bueno, cómo está la situación en el frente, con uno de los mayores avances de Rusia en las últimas semanas. Se dice que es la mayor ofensiva en lo que va de año. Jesús, quiero preguntarte por esto, ¿cómo está la situación en Pokrovsk y en Kupiansk y sobre todo cómo de cerca está la retirada de las tropas ucranianas, ¿no? Porque cada vez parece que la situación es más límite, más crítica? Sí, mira, yo recuerdo que en el año 2015 el profesor John Mearsheimer, que es conocido en las relaciones internacionales como el impulsor principal del realismo ofensivo, que habla de los esquemas de supervivencia y que te llevan precisamente en un contexto del mundo anárquico, te llevan a armarte hasta los dientes para supervivir. Decía que lo peor que su gobierno, Estados Unidos, estamos hablando del año 2015, en una conferencia en la Universidad de Chicago que se hizo muy viral, Sergio, si Estados Unidos hacía creer a Ucrania que se tenía que enfrentar a Rusia para recuperar Crimea y también para poner fronteras rígidas, lo único que iban a hacer era pues mandarlo al suicidio. Es decir, si desde aquella época con el acuerdo de Minsk no se solucionaban las cosas y Ucrania no pacificaba sus bombardeos al Donbass,
que recordemos que apenas llevaban un año con esta guerra interna, cuando todavía pues el Donbass se consideraba parte de Ucrania, iban a mandar a los ucranianos al suicidio. Y Poroshenko en aquel momento, pues lejos de parar los ataques al Donbass y a las zonas de población de ascendencia rusa y ruso parlante, culturalmente rusa, pues sí se intensificaron. Y en ese contexto después se reconoció que pues los acuerdos de Minsk solo servían para ganar tiempo mientras la OTAN profesionalizaba al ejército ucraniano. Esto lo dijo Jens Stoltenberg, el ex secretario de la OTAN, lo dijo también François Hollande de Francia y lo dijo también Angela Merkel, posteriormente ya como exfuncionaria. En ese contexto, el tiempo le ha dado la razón a Mearsheimer, porque a la luz de lo que vemos en Kupiansk y principalmente en Pokrovsk, en donde se ha ido hasta una séptima parte de todo el presupuesto ucraniano proveniente de la OTAN, de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, en todo el frente. Entonces ahí es la gran apuesta, era la gran apuesta, y cuando nosotros vemos a fuentes como Zodiac Maps o Deep State, ¿no? Fuentes ucranianas que van rastreando satelitalmente el avance diario de uno o de otro bando, el avance ruso, la resistencia ucraniana y viceversa, estamos observando que prácticamente, Sergio, es cuestión de que caiga ahora Mirnorab o Monroe y que puedan las tropas que tengan que irse, se puedan ir por Svitle o por Rivne, pero lo veo muy complicado porque prácticamente cuando uno ve las imágenes satelitales ya le hicieron la pincelada que las tropas rusas han venido haciendo a lo largo de todo el frente cuando llegan a una zona urbana importante. Hay generales y hay coroneles ya en retiro que sostienen, de diferentes nacionalidades, principalmente de países occidentales, que sostienen que están mandando a la muerte a miles de soldados jóvenes, sobre todo, algunos experimentados, algunos sin tanta experiencia, para ganar tiempo. La pregunta es, ¿tiempo para qué? Si en estos momentos lo que estamos observando es que, a pesar de que Zelensky parece estar desconectado de la realidad, Ucrania es un muerto como Estado soberano, un muerto viviente, amputado de su soberanía, porque independientemente de que Rusia le sigue quitando territorio, Europa y Estados Unidos le han quitado soberanía. Y con el tema de la Agencia Nacional Anticorrupción, Sergio, si en algún momento juegan la carta de incorporar a Ucrania a la Unión Europea, pues con el asunto de que Ucrania es un país con una política bastante corrupta, le van a tener, pues ahora sí que bastante condicionado. Entonces, por donde se le vea, si en estos momentos no de tajo no paran esto que estamos observando, pues adiós Ucrania como ente soberano, si es que en algún momento la tuvo, Sergio. Bueno, pues un momento crítico para Ucrania, un momento en el que el foco está puesto en Pokrovsk. También, bueno, como decimos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está haciendo ahora Reino Unido. Carlos, ¿cómo ves la situación en el frente y qué puede pasar una vez que caiga Pokrovsk? Estuvimos la semana pasada hablando de esta cuestión, puesto que el cerco a estas ciudades pues se iba cerrando. Se aproximaban las tropas rusas y anticipó muy bien Eduardo cómo esa zona que es, por un lado, es un centro neurálgico de transporte, cuenta esa zona con, creo que es la última mina de carbón, es un centro energético importante y es un nudo logístico de primer orden y que podían caer después de conquistar estas poblaciones, podían ir bien a Odessa, bien a Kharkov, después de todo esto, pues se reafirma todo aquel análisis. Yo lo que entiendo es que el fin de la guerra, que ya había terminado, sabía que Ucrania no podía ganar la guerra, esto acelera el fin de la guerra. Pues yo creo que sí, por una parte, e incluso me atrevo a ir más lejos. Yo creo que hace mucho tiempo que Zelensky es consciente de todo esto. Los apoyos con los que cuenta Ucrania cada vez son menores. Yo entiendo que está muy próxima la huida de Zelensky de Ucrania, que seguramente, y de eso sí lo he mantenido desde hace mucho tiempo, se irá al Reino Unido a vivir cómodamente. Yo creo que esto acelera enormemente el final de la guerra. El coste ha sido alto también para los rusos. No ha sido ningún paseo llegar a conquistar estas zonas, pero la importancia que tienen, el simbolismo que tenía la zona, que los ucranianos se han dejado lo que no tenían por defender esta zona, la posibilidad de caer sobre Kharkov u Odessa, acelera el fin enormemente y yo creo que
posibilita el acercamiento de un fin, puesto que si se fuera Zelensky todo sería mucho más fácil para sentarse a una mesa de negociaciones y poner fin a esta sinrazón que lleva demasiado tiempo existiendo. Nunca tuvo que tener lugar este conflicto, pero desde luego está existiendo mucho más en el tiempo de lo que hubiera sido deseable para todos, principalmente para los ucranianos, lógicamente. Bueno, pues un momento fundamental para el devenir de este conflicto, un momento en el que, como decimos, estamos mirando sobre todo estos dos bastiones, ¿no? A Pokrovsk y a Kupiansk. Eduardo, quiero saber también cuál es tu opinión, qué opinas de este análisis también de Carlos, que dice, bueno, pues que la huida de Zelensky puede estar próxima. Igual también tiene que ver con esta noticia que comentábamos antes, ¿no? Con este movimiento de Reino Unido para presionar a Donald Trump. Bueno, presionar a Donald Trump. También lo que está buscando es una salida para sus propios intereses en Ucrania, lógicamente Reino Unido. La pinza se está cerrando, está muy próxima. Esto recuerda la famosa Operación Urano sobre Stalingrado, en donde por cabezonería de Hitler pues perdió la florinata de su sexto ejército, que era lo mejor que tenía, ¿no? No tendría sentido en una guerra que ha sido una guerra de movimientos, en donde no es tan importante la ocupación de un territorio como otro, no es tan importante como el daño que podías hacer a las tropas enemigas. Así se ha desarrollado la guerra de Ucrania, ¿verdad? En realidad es más parecido a una guerra en el mar que una guerra sobre tierra, porque es una inmensa estepa, muy fértil, pero una inmensa estepa, en donde lo que se valora sobre todo es el daño. Pero en esta ocasión efectivamente estamos en un centro de comunicaciones, en unas enormes minas de carbón, y en el último bastión antes de la frontera natural del Dnieper, ¿sí? Y aquí llega un momento en el cual hay que recapacitar. Hay que recapacitar en Kiev y considerar si ya el tiempo de Zelensky ha pasado o debería haber pasado. Ya hay voces en Occidente que están poniendo en valor alternativas a Zelensky para ocupar esa cabeza. ¿Por qué? Porque Zelensky, por la propia trayectoria de su discurso a lo largo de todo este conflicto, no puede ser el hombre que firme una paz. Yo creo que Ucrania no debería desaprovechar la oportunidad de llegar a un acuerdo de paz. Yo creo que cada vez que ha renunciado a un acuerdo ha sido para mal. Hace un momento Jesús hablaba de los acuerdos de Minsk, lo que darían ahora por encontrarse en esa situación, ¿no? Una situación en donde realmente en ese momento Rusia lo único que reclamaba para Donetsk y Donbass era el respeto a la minoría rusa, algo que por cierto tampoco está haciendo Ucrania con las minorías centroeuropeas en su frontera oeste, en donde incluso llegó a prohibirles el uso de su idioma, algo que la Unión Soviética en su momento no llegó nunca a ejecutar, ¿no? esa prohibición. Yo creo que en este momento, desgraciadamente para Ucrania, la decisión de si hay paz o no hay paz, si hay un acuerdo o no hay un acuerdo, la tiene Rusia. Y un país que va ganando la guerra difícilmente pide que el conflicto se acabe. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocupar zonas de muchísimo mayor interés, como pueda ser la costa de Odessa, y convertir a Ucrania en ese enorme estado fallido, en donde a dentellada se lo irán comiendo polacos, rumanos y cualquiera que se sienta agraviado por Ucrania en el tiempo, ¿no? ¿Se convertirá ese resultante en un estado de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea tiene sitio para pequeños estados como Bélgica y Holanda, porque no va a tener un estado que quede reducido prácticamente a la nada, que sería el futuro de Ucrania si las cosas están así. Hay otro aspecto que he seguido y son unas declaraciones de unos expertos economistas ucranianos de enorme prestigio, que han señalado que de continuar los ataques a las centrales energéticas en Ucrania, a partir de la bajada de temperaturas por debajo de 10 grados, no habría luz para todos los ucranianos, ¿no? Es decir, ni luz, ni calefacción, ni nada. Hace un momento hablábamos con Jesús que tienen una ola de frío ahora mismo en México. Bueno, una ola de frío entre 0 y 5 grados. 10 bajo cero en Ucrania, digamos que es el pan nuestro de cada día en invierno, ¿no? Y eso va a ocurrir. No pueden esperar que ocurra.
Dices, ¿y esto por qué es? Pues bueno, si preguntas a los rusos te dirán que es una represalia por haber atacado también refinerías en territorio ruso, ¿no? Bueno, pues como se suele decir, donde las dan las toman, y Rusia tiene recursos, drones y misiles como para dejar en el, como diría Shakespeare, el invierno del descontento a toda la población ucraniana, ¿no? Con lo cual yo creo que urge un acuerdo de paz, urge una mano tendida, urge un cambio de dirección en la cúpula de Ucrania, precisamente para establecer un acuerdo que salve lo que se pueda salvar y sobre todo el honor de un pueblo tan sufrido y que ha dejado tantísimas víctimas en esta guerra. Yo creo que Pokrovsk no debería ser la tumba de toda una generación de nuevos reclutas ucranianos jóvenes, porque no tendría ningún significado en el resultado final de este conflicto. Bueno, pues el mundo pendiente de lo que pase, de lo que suceda en Pokrovsk, muy atentos a las próximas horas. Parece que estamos en unas horas decisivas para saber qué va a pasar con estos dos bastiones ucranianos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida miramos también a lo que está pasando en Venezuela. Atentos al mayor portaaviones de Estados Unidos a las tropas en Panamá por primera vez en los últimos 20 años. Vamos a hacer una pausa y enseguida el análisis en Todo es Geopolítica. Es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa, hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tiene un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre
redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes del palo de Reino Unido a Estados Unidos, mirando también a la situación crítica en Procross. Vamos a poner el foco en Venezuela con el US Gerald Ford que empieza a acercarse a las costas venezolanas. Se dice que va con el transpondedor apagado con tropas de Estados Unidos en Panamá por primera vez en los últimos años. Un momento de mucha tensión en Venezuela y un momento que vamos a analizar con nuestros expertos. Jesús, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estas amenazas sobre Venezuela y también lo que nos ha remarcado antes Carlos, un Lavrov que ha advertido en este sentido, ¿no? Viene a decir que no va a traer nada bueno. Sabemos que, por cierto, Rusia está dando incluso misiles Kinzhal. Es un poco, bueno, la última actualización que hay en este sentido. Sí, definitivamente la disuasión, querido Sergio, de parte de Estados Unidos se ha incrementado en la medida que la popularidad del orangután naranja de la Casa Blanca ha disminuido. Dice The Economist a través de la fuente YouGov, que va rastreando todos los días el nivel de aprobación que tienen los presidentes en Estados Unidos, que esta es la primera vez que tiene, pues incluso supera a su peor momento de cuando fue presidente la primera ocasión. Tiene un 39% de aprobación, que se parece de manera consistente bastante a los números de Biden, pero Trump los tiene ya de manera sostenida. Entonces, yo observo en la política de Estados Unidos que cada que un presidente, sobre todo republicano, pero en general los dos, pero en particular en los últimos, en el siglo XXI, pues Bush y ahora Trump, cada que tienen problemas internos muy fuertes, sobre todo de niveles de popularidad, pues aceleran, digamos, algún preparativo para que a través de la imagen que puedan ganar como presidentes fuertes al exterior, se fortalezca también su imagen en lo interior, o por lo menos puedan distraer a la gente y decirles la situación tan terrible que tenemos al interior es causada por el exterior y por eso primero hay que ir a arreglar las cosas al exterior y claro, a través de guerra, porque es como mueven la economía de las grandes corporaciones petroleras, tecnológicas y principalmente armamentistas. En el caso de acercarse con cada vez mayores elementos de disuasión a Venezuela y que Rusia y China también se estén movilizando para disuadir a su vez a Estados Unidos de que le están proveyendo a Venezuela herramientas para defenderse, pero no solamente para defenderse. Algunos de las armas que están llegando a Venezuela ya tienen capacidad para llegar a la Florida. Entonces, a Estados Unidos generalmente le gustan las guerras asimétricas, es decir, con países débiles como Guatemala, República Dominicana, Honduras o particularmente Panamá, como lo vimos en el 89, o muy lejos. Es decir, si las guerras en territorio propio no van a ser con aquellos países donde hay una marcada asimetría, entonces las quieren lejos. ¿Por qué? Porque de esa manera no sufren en carne propia ni en su propio territorio pues estos estragos de la guerra, algo como lo que le está pasando a Rusia con Ucrania, que Rusia le ha pegado duro a Ucrania, pero con el armamento que la OTAN le ha mandado a Ucrania, Ucrania también ha podido golpear en regiones fronterizas, pero también incluso en Moscú y algunas otras ciudades al interior de Rusia, y eso de alguna manera también le ha trasladado ciertos costos de la guerra a Rusia al interior de su propio territorio, y esto es lo que Estados Unidos intenta generalmente librarse. Sin embargo, parece que por las declaraciones del presidente Maduro de Venezuela, de que sería una especie de guerra existencial, una especie de guerra total y una huelga insurreccional,
pues no solamente se detendría en la defensa, sino que incluso en algún momento podrían atacar territorio estadounidense en defensa. Y esto me parece que si ya de por sí Donald Trump tiene los niveles de aprobación en picada, sería catársico porque, bueno, venimos también de 42 días de cierre de gobierno, sin controladores aéreos, con servicios postales por los suelos, y una gran catarsis estadounidense porque pues es América grande otra vez que se les prometió, pues en realidad es la peor versión de Estados Unidos desde que tienen memoria muchas de las generaciones que votaron por Trump, Sergio. Bueno, pues el foco que está puesto desde luego en Venezuela con estos mensajes por parte de Maduro, que ahora nos estaba relatando Jesús, hablando de una huelga insurreccional, hablando de una guerra total con Estados Unidos. Carlos, hemos analizado mucho qué puede pasar con Venezuela en las últimas semanas. Decíamos, bueno, pues que a Trump no le interesa poner botas sobre el terreno, no le interesa poner botas estadounidenses, pero quizá nos esperaba, bueno, pues lo que están haciendo tanto Rusia como China, ¿no? Básicamente, para entendernos, armando hasta los dientes a Venezuela. Bueno, iba a hablar de la comunidad internacional, pero como no existe la comunidad internacional, hablaremos de sujetos más reales, como es China y Rusia, todos esos países que ya entienden que no es Estados Unidos y que ejercen del modo que no es Estados Unidos el único gendarme del mundo. Se oponen a que hagan y deshaga Estados Unidos a su antojo. Todo esto es una cuestión, estuvimos hablando de esto porque también es un tema recurrente desde ya hace algún tiempo, y hablábamos de un consumo interno, evidentemente para contentar a la población estadounidense en un contexto en donde no es el mejor momento para empezar un conflicto de la envergadura que sería con Venezuela. Evidentemente Venezuela no es la isla de Granada, ni Panamá, ni este tipo de sparrings, no me gusta la palabra, de rivales de pequeñísimo calado que se busca siempre Estados Unidos. Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no se ha enfrentado a nadie, a ninguna potencia real, sino que ha buscado precisamente en esos momentos de dificultad interna enemigos de pequeña entidad para desviar la atención y así no ahondar en esos índices de popularidad tan escasos que tiene el presidente y este tipo de cosas. Yo creo que, insisto en que si de verdad Estados Unidos está por la labor de poner fin al régimen de Venezuela, lo haría de otra manera, lo haría como lo lleva haciendo más de un decenio con otras naciones, creando problemas internos, haciendo esas primaveras de colores, ese tipo de cosas, fomentando la disensión interna y no un ataque de la envergadura que supondría desembarcar en Venezuela. Podría llegar a hacer algún ataque puntual, pero esos países, Rusia, China, algunos otros, no están por la labor de aceptar que Estados Unidos pueda llevar a cabo esa atrocidad. Lo enlazamos con lo que antes hablamos de los servicios de inteligencia del Reino Unido, las declaraciones de Rusia, y yo creo que no está en la situación, en ningún caso, Estados Unidos, al igual que otros conflictos, cuando hablamos de Irán u otras cuestiones, Estados Unidos no está en condiciones de empezar un conflicto de esas dimensiones. Ya veremos hasta dónde llega, parece que se está calentando muchísimo, parece que podría hacer un ataque puntual, concreto, detrás hay cuestiones económicas que ha apuntado Eduardo, es todo mucho más complejo, pero no pensemos en una invasión ni en nada parecido. Las declaraciones de Maduro se interpretan en este contexto y siempre la bravuconería que rodea a Maduro con esa guerra total y este tipo de cosas. Pero yo creo que a lo más que se puede llegar es a tensionar un poquito más la cuerda, algún ataque puntual, pero desde luego de invasión de Venezuela no la esperamos nadie, desde luego. Bueno, pues no parece probable una invasión de Venezuela, sí que vemos bueno, pues a las tropas que se van acercando, también este portaaviones, el mayor portaaviones de Estados Unidos, este US Gerald Ford, bueno, la presión que sigue aumentando sobre Maduro, pero bueno, el presidente venezolano sigue plantando cara. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿qué esperas que suceda en Venezuela y sobre todo, bueno, pues esta guerra total de la que habla el presidente venezolano? ¿Qué papel pueden jugar tanto Rusia como China? Creo que coincido con la opinión de mis compañeros en que una ocupación norteamericana, como se suele decir, botas sobre el terreno, no va a haber.
Y no las va a ver porque, y aquí pues a lo mejor alguien se queda un poco sorprendido, pero es que Estados Unidos no gana guerras con sus botas, no gana guerras con sus soldados. No la ganó en Vietnam, no la ganó en Sudán, no la ha ganado prácticamente ni en Europa. Ni en la Segunda Guerra Mundial, solamente 1 de cada 10 soldados de infantería llegó a disparar en la guerra. La proporción en Afganistán fue todavía inferior. Estados Unidos tiene una poderosísima artillería misilística y tiene una poderosísima aviación. Pero lo que son soldados de ocupación, pues sinceramente, el comparativo entre lo que hizo Rusia y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es imposible de establecer un parangón, ¿no? Con lo cual yo creo que, además, la opinión pública americana no estaría en absoluto a favor de ocupar ese territorio. En ningún caso. Que muevan ese portaaviones, pues está bien que lo muevan, es una demostración de que están señalando que aquello es muy cortijo y la política Monroe de América para los americanos sigue vigente. ¿Es el portaaviones más grande? Sí, pero por ejemplo, un dato técnico interesante. Los barcos de guerra americanos nunca son más anchos que el ancho del Canal de Panamá, o sea que pueden ser muy, muy largos, pero no tan gruesos como los que se pueden permitir otros países. ¿Por qué? Porque tienen que defender las dos costas, tienen que pasar por ahí. Y por volver al tema del fondo de la cuestión, ¿no? Me ha hecho pensar esto del portaaviones y el ancho del Canal de Panamá. La única salida que tiene China para acceder a sus mercados por el Ártico pasa por el estrecho de Bering. Y seguro que en Alaska hace ya más de un mes, ¿no? Que ha pasado tiempo. Cuando hablaron Putin y Yeltsin, Putin y Trump, confundido, se tratarían sobre esta cuestión, tratarían sobre la necesidad de cerrar también el paso a China por ahí. Yo creo que es una marcada de territorio. Yo creo que los servicios de inteligencia funcionan bastante mejor que el ejército de Estados Unidos y que los atentados selectivos, los crímenes, las compras de voluntades, los sobornos, etcétera, es la manera más viable para hacer caer el régimen de Maduro, ¿no? Desde luego con un despliegue armamentístico, porque la ocupación del terreno sería extraordinariamente preocupante y difícil. Venezuela no es Ucrania, una inmensa estepa, son ríos, pantanos, selvas infinitas y lugares en donde una guerra se llevaría muchísimas víctimas y muchos americanos metidos en bolsas a sus casas. Bueno, pues el mundo atento a lo que pase en Venezuela en las próximas horas, en los próximos días, también a lo que decida Donald Trump, si da o no esta orden final, mientras Maduro también está elevando el tono. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Jesús, Eduardo, Carlos, un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias, como siempre. Muy buen día, muy buena tarde. Gracias, un placer coincidir. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo a nosotros, que vamos a hacer una pequeña pausa. Les adelantamos que en los próximos minutos esperamos al presidente ruso Vladimir Putin. Va a reunirse con el presidente kazajo, con Tokayev. Estamos esperando también a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en el cementerio de Arlington. También, como saben, vamos a empezar enseguida programación especial con el foco en Tres y Atlas. Enseguida, Avi Loeb. No se lo pierdan. Enseguida, todo esto en Negocios Televisión.